Muy buenas, sectarios, y bienvenidos a Nabulok. Yo soy Francisco. Y yo soy la voz. Estaba viendo que hace tiempo abrí una sección de matemática y como que, aparte de cómo hacer un ejercicio con antilogaritmos, no subí nada más, así que dije, oh, qué buena idea grabar más videos de matemática, aunque claro, como este no es un canal de hacer ejercicios, es más conversar algunos conceptos. Así que viendo lo que había en varios libros de matemática básica o de álgebra, o incluso hasta libros de cálculo, me fijé que lo primero de lo que se habla siempre es de los conjuntos numéricos. Bueno, casi siempre, en el 90% de los casos. Así que vamos a conversar de eso hoy. Conjuntos numéricos del sistema arábico que usan ustedes. Antes existieron muchas formas de numeración. Bueno, partiendo por el primero, que es el de los números naturales. Este es el más intuitivo. Acá hay que tener en claro otra cosa que a lo mejor puede que en el futuro la haga, porque igual me interesa, que es sobre la teoría de conjuntos. Todos los conjuntos numéricos son infinitos, todos. Entonces, claro, hay uno más chico, otro más grande, y es un infinito que va conteniendo a otro. Y esto es algo increíble, que siempre me ha llamado la atención en las matemáticas. Puede que algún día haga un video sobre Cantor, el que propuso la teoría de conjuntos, porque es increíble. Bueno, partimos primero por el conjunto de los naturales. Es el más intuitivo, el más simple, que son los números que conocemos, que se pueden contar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, que existen no solamente en el sistema de numeración de nosotros, existen en todos lados. O sea, es como el conjunto más intuitivo de todos. Luego, después de este, viene el conjunto de los números cardinales, que es la unión de los naturales más el cero. ¿Ya? Esto hay que seguir teniendo claro, los naturales son los que podemos contar, 1, 2, 3, 4, 5. Y ahora viene el otro infinito más grande, que es el de los números enteros, en los cuales los números naturales que ya conocíamos, que son los que contamos con los dedos, pasan a ser solo los enteros positivos, porque también están los enteros negativos, como el -1, el -2, -3, solo enteros. Si quieren un ejemplo real de una aplicación de esta, es materia de sexto básico, pero siempre recuerdo ese ejemplo. Si quieren una aplicación real, intuitiva, porque hay varias aplicaciones, pero la más intuitiva, la más fácil, el ejemplo de sexto básico, son los pisos en un subterráneo de un edificio. El ascensor te lleva al piso -1 cuando vas al subterráneo, al -2, al -3 y así. Bueno, hay varios ejemplos de esto. Por ejemplo, puedo decir otro, el tiempo negativo. No sé, que hay gente que no le gusta que hable del tiempo negativo, pero doy un ejemplo simple, rapidito. Tienes una partícula y dos cronómetros, porque quieres medir dos posiciones. Entonces tienes el cronómetro A, que mide la recta entera, y el cronómetro B, que parte de un punto Y. O sea, partió la partícula de un punto X y partió el cronómetro midiendo el punto X, y hay otro punto Y entre medio, y el segundo cronómetro partió de esto. Si se dividen 1, 2, 3 y que partió en 2 a medir el segundo cronómetro, el 1 pasaría a ser tiempo negativo. No es que viaje en el tiempo, eso no existe. Aunque sí se puede viajar al futuro, tienen que quedarse sentados en una silla y ver cómo avanza el reloj. Después de ver esto de los números enteros, pasemos al conjunto de los racionales. Los racionales son todos los números que se pueden expresar como fracción o como decimal, siempre y cuando esta fracción no esté partida por cero, porque si no se indetermina. Eso es una regla de las matemáticas. Solo lo tienen que asumir. Puede que un día haga un video explicando eso, pero lo tienen que asumir. Entonces ahora tenemos los racionales, que son los que se pueden dividir en fracción o expresar como decimal, y después pasamos a los irracionales. Los irracionales son un conjunto aparte.
Y estos números son los que dan como resultado fracciones con decimales infinitos. Pueden ser periódicos o no periódicos, como por ejemplo la raíz de 3, la raíz de 2, el número pi, también porque es un número infinito, también el número pi o el número e, etcétera. Y después de esto llegamos a los famosos números reales, muy conocidos por los estudiantes de primer año de ingeniería o de física o de química o de cualquier ciencia dura en común. Los números reales. Los números reales no son nada más que la unión de los racionales y los irracionales. Eso, es una unión de conjuntos. Si recuerdan algo de teoría de conjuntos, es la unión. Así como al principio explicaba que los naturales son la unión de los números que contamos con los dedos más el cero, están también los reales, que son la unión de los racionales y los irracionales, creando un conjunto más grande. Después de esto ya vienen los números imaginarios. Los imaginarios son otro conjunto aparte, que son números que no pertenecen a los reales, como por ejemplo la raíz de menos 1, que puede ser 1 o menos 1, y así como otros números. Y para terminar con el conjunto numérico más grande de este video, no sé si hay más, pero yo conozco hasta ese, que es el de los números complejos, que esa es la unión de un número imaginario más un número real, como por ejemplo 1 más raíz de menos 1. Aplicaciones reales de esto, intuitivas no se me ocurre ninguna, pero en electrónica hay varias. Si quieren saber más de eso, puedo hacer algún día para la sección de física algo de electrónica básica, donde podemos trabajar con impedancias, por ejemplo, y ver un poquitito de los números complejos. O en esta misma sección, algo de álgebra, aunque igual es más abstracto que verlo en un ejemplo que puede tener aplicación real. Bueno, así que eso es lo que quería traer hoy. Voy a seguir subiendo videos en la sección de matemática porque de verdad está muy vacía solo con el ejemplo del antilogaritmo, que igual lo voy a poner por aquí. Es una aplicación práctica, es para unos problemas de acústica básica. Así que eso fue todo por hoy y chao.